Hoy es un día muy caliente en la Cámara de Diputados. Vamos rápidamente, ¿qué tenemos allí? La palabra de Jorge Yoma. A ver qué está diciendo el diputado Yoma. Lo que aparecía es los jueces argentinos se van a poder sentar frente a los presuntos imputados. Digamos, así se presentó. Entonces, obviamente que frente a eso dije, qué bueno. Ahora, cuando comencé a leer el tratado, cuando comencé a escuchar las declaraciones del propio canciller, que no confiaba en el tratado que vamos a firmar, y cuando entré a ver que las conclusiones de esta comisión llamada de la verdad son determinantes para lo que haga la justicia penal argentina, y dije, no, esto no se puede apoyar. Quiero decir además, Presidenta, que yo en el año 95, siendo senador, presenté un proyecto de comunicación rechazando y repudiando la ruptura de relaciones con Irán que hizo el presidente Bennett. Y acá está el proyecto de comunicación que yo presenté en el año 95, porque no había ningún elemento, simplemente era la sobreactuación de las llamadas relaciones carnales. Y se los rechacé en el Senado en muy duros términos, tal cual figura en este proyecto de comunicación que tengo aquí en mis manos. Por una cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero lo rechazo absolutamente a la ruptura de relaciones con Irán, porque no había ningún elemento en la causa que indique fehacientemente que había que romper relaciones con un país extranjero, salvo las necesidades estratégicas de otra potencia extranjera sobre la cual había una sobreactuación, como todos sabemos, de la política exterior del anterior gobierno. Ahora este tratado responde también a una sobreactuación de la política exterior de otra potencia extranjera, que es Venezuela. Acá estamos haciendo seguidismo y una dependencia política con Venezuela. Y estamos con esa dependencia política por razones, creo yo, comerciales. Creo la crisis energética, el combustible, el petróleo, las deudas que tenemos con Venezuela, todo lo que nos prestó, todo lo que le debemos. A ver, eso hace que hoy esté condicionada la política exterior, que haga que tengamos que entregar una causa penal argentina en la negociación comercial. Yo no me opongo a las negociaciones comerciales. De hecho, les reitero, fui un crítico de la ruptura de relaciones con Irán. En una causa que ha sido horrorosamente manipulada por el anterior gobierno y por este gobierno. En una causa que hasta dudo de la constitucionalidad de lo que se está haciendo, porque según el 116 de la Constitución, si hay implicados diplomáticos extranjeros, países extranjeros, es competencia originaria de la Corte. No podría estar el fiscal Nisman y el juez actuando en esto. Es competencia. Y ahora con este tratado, todo lo que haga el fiscal Nisman y el juez Canicoa Corral va a ser nulo. Porque específicamente lo dice el 116 de la Constitución. Los tratados son competencia originaria de la Corte Suprema. Entonces estamos, además, entregando absolutamente la jurisdicción argentina en esta materia, en un tema en el cual lo único que cabe ya a esta altura es la búsqueda de la verdad. Tanta manipulación política por parte de los gobiernos, tanta sobreactuación, tanta dependencia con el diseño de política exterior de otros países, entregando la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia de las víctimas. Lo único que yo planteo en mi dictamen, Presidente, es que busquemos la verdad. Busquemos la verdad y el derecho de las víctimas. Este tratado es inconstitucional porque desconoce el derecho de las víctimas a participar en todo el proceso penal, en todas las instancias de un proceso penal. Y esto lo dicen los tratados por los derechos humanos que tienen rango constitucional a partir de la reforma del 94 y tienen jerarquía superior a los tratados comunes, porque por la Constitución del 53, en el 31, al establecer el orden de prelación de las leyes, esto no se modificó en el 94, esto se mantiene del 53, dice, esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes de la nación y las constituciones locales. En ese orden, al tomar rango constitucional los tratados por los derechos humanos, son letra constitucional y tienen rango superior al tratado que vamos a votar ahora.
Entonces, Presidenta, estamos entregando la juridicidad, la institucionalidad de la Argentina, creo por razones comerciales y por deudas políticas y comerciales, con Venezuela, con Irán, vaya a saber con quién, no se lo merece. Argentina fue víctima, no comparto, con mucho afecto por algunos familiares que lo manifestaron, inclusive por mi amiga y colega la diputada Carrió, que el Estado argentino sea partícipe del delito. No comparto el decreto de Kirchner, donde dice que el Estado argentino es responsable del delito. Argentina es víctima de este delito. Nuestro país fue víctima de 2 atentados. No los judíos, no creo que había unos bolivianos, argentinos, de todo tipo de nacionalidades, nacionalidad israelí, nacionalidad argentina, nacionalidad boliviana, pero fue cometido en nuestro país. No voy a cometer el error de Pichetto de decir judío argentino y judíos. Casi salí, entré y pude salir, en el acto lo pude aclarar. Eso se llama... Los riojanos somos lentejas para algunas cosas, pero para otras tenemos alguna... Presidenta, mire, yo no voy a abundar mucho, que me quedan 12 minutos. Quiero citar algo de jurisprudencia en el tema del derecho a la verdad y el derecho de las víctimas. Y además, las facultades del Congreso de modificar tratados. Fíjese, estamos resignando una facultad del Congreso. Lo dijo Saavedra Lamas, lo dijo Joaquín B. González. El Congreso no es el mero aceptar o rechazar tratados. El Congreso puede modificar tratados. Hay antecedentes en jurisprudencia y en doctrina. Permítame, ese riojano chileciteño ilustre, como tantos ilustres que dio Chilecito. Fíjese, como el diputado Martínez también, que Joaquín B. González en 1902, siendo ministro del Interior de Roca, trabajó en los llamados Pactos de Mayo, en los acuerdos con Chile, porque Roca pensaba ya en una guerra con Chile. Cuando se hace el tratado de arbitraje, ninguno de los dos países había consenso. Había severos cuestionamientos en esos tratados. Entonces, entre Roca y Joaquín B. González tuvieron un diálogo muy rico entre ellos, que dijo: una parte respetable de la opinión no ha quedado contenta, ni acá ni en Chile, y hay cierto fundamento. Entonces hay que eliminar esto del tratado para que la paz sea sólida. Entonces, mientras se trataba en el Congreso, comenzaron a elaborar un memorándum para modificar el tratado, fruto de los debates del Congreso, y de ahí surgió un memorándum que modificaba el tratado. Esto lo podemos encontrar en las obras completas de Joaquín B. González. Yo no voy a extenderme en lo que dijo Joaquín B. González, pero sí quiero decir lo que dijo Saavedra Lamas. Expresa con respecto a la intervención del Congreso en los tratados. No los recibe el Congreso y los devuelve automáticamente, sino para deliberar y por consiguiente para sostener ideas de alteración o modificación. Y se pregunta, ¿cómo los tratados serían ley suprema de la nación sin el ejercicio de la potestad de legislación adoptándolos al sistema legal argentino? Entonces el Congreso, este trámite que se hizo, en donde únicamente viene el memorándum, viene el canciller, se va, deja a la mitad de los diputados sin hablar, sin consultar, se aprueba sobre tablas con diputados truchos. Esto no es un tratado, esto deslegitima lo propio que está haciendo el propio gobierno y deslegitima la acción del Congreso. Podemos nosotros sugerir y modificar cláusulas para que esto sea un acuerdo de la nación argentina, que no sea el acuerdo firmado por el Frente para la Victoria con el régimen que se está yendo de Irán. Que sea el acuerdo de la nación argentina. Lo podemos debatir y sugerir protocolos adicionales. ¿Por qué no hacerlo? No.
Quizás es mejor, como decía antes, si podemos hacer mal las cosas, ¿para qué las vamos a hacer bien? Bueno, nos está costando muchísimo al país en sus relaciones internacionales, en su propio consenso interno, este tipo de actitudes. Voy a pasar brevemente a mi dictamen. Yo en mi dictamen, presidente, me baso en dos aspectos. En la Comisión de la Verdad y propongo la creación de una CONADEP para la causa de la AMIA y de la Embajada de Israel. Esta CONADEP, que fue la que investigó los crímenes de la dictadura, creo que hoy, con participación de las víctimas, de legisladores de este Congreso y de las víctimas y de personalidades del ámbito académico, científico y personalidades públicas. Lo que fue la CONADEP, que fue un ejemplo, que entregó sus conclusiones al presidente Alfonsín y que luego las remitió al Congreso y que luego lo tuvieron en cuenta las cámaras federales en los juicios contra las juntas. Esa CONADEP, esa Comisión de la Verdad argentina, que se merecen las víctimas, saber si no tenemos o si no es posible a esta altura todavía conseguir una condena penal, que sepamos lo que pasó. Por eso es necesario la CONADEP en este caso de los atentados que sufrió la Argentina. Fíjese, Presidenta, si se detienen un poco mis colegas a leer el proyecto de ley, verán cómo propongo esta comisión con 180 días de plazo para expedirse y que produzcan ese informe final para que sepamos qué pasó con todo el manipuleo político horroroso que durante 19 años tuvo esta causa, con imputados truchos, con testigos truchos, con identidad protegida truchos, con informantes truchos, con abogados que se prestaban a cualquier cosa, con testigos que se compraban, con sugerencias de embajadas de potencia extranjera acerca de los pasos que debían seguir los fiscales y los jueces. Si me permite, presidente, leo un par de... Reconoce como antecedente, además, los juicios por la verdad. Cuando estaban vigentes las leyes de impunidad en la Argentina y eran imposibles juzgar a los represores, a quienes habían sido protagonistas del genocidio en la Argentina, porque estaban vigentes las llamadas leyes de impunidad, en la Cámara Federal de La Plata se hicieron los llamados juicios por la verdad. Es decir, no había condenas, no había indagatorias porque las leyes de impunidad lo prohibían. Ya volvemos sí, con más del Congreso, donde diputados tratan el memorándum de entendimiento en el tema Irán. 15, 22 minutos en todo el país.